vuelvan a decir señora, así parezca una señora. Bueno, se están poniendo todos muy bonitos frente a la cámara. Yo veo pues, por ahí está Wolf también. Muchachos, no les dé pena. Saludos a Isa, fui amiga de su hermana, Geraldine. Muy bien. Una fotico, sonrían pues para la foto, ahí van a quedar más. Hagan de cuenta que estamos en un evento donde nos tomamos la foto, muchachos. Claro, en el lobby todos muy juiciosos antes del La voy evento. a ver, Nico, Sergio, Jaime, Cata, Oscar, Diana, Geraldine. Prendan pues la cámara, yo les conozco la jetica. Jaime no tiene cámara. Bueno, no importa, voy a tomar la foto así. ¿Sus marcas listos? Muy bonitos. Listo. Sin más ni más, le vamos a ceder entonces la palabra a la señora Isabel. La señora que regaló señora Carolina, gracias. Esto va a quedar grabado para que todos la podamos ver, la vamos a subir al canal de YouTube y posterior, cuando se termine, pues ese ejercicio que hace Zoom, de que te graba la llamada y tal, voy a mandar un correíto y les voy a compartir como lo que se vea. ¿Listo? Ok, Caro, ya está viendo mi pantalla. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, no, antes como de empezar, sí, me presento. Yo soy Isabel Arango, soy comunicadora social de la Universidad de AFIT. Me gradué en el 2016. Trabajé en varias empresas en Medellín y hace más o menos año y medio estoy viviendo en Bogotá, trabajando primero en una startup como líder de research y ahora en Huge como parte del equipo de XD, pero enfocada en research. Entonces, es como un poquito de mi background. Digamos que la idea aquí, como decía Caro, es no hay verdades absolutas y menos en el UX. A mí mi novio me molesta mucho porque cada que me pregunta algo de UX yo le digo, depende. Y creo que esa es la premisa más grande del UX. Todo depende. Depende del usuario, depende del contexto, depende de un montón de cosas. Entonces yo solamente les quiero como contar y presentar mi punto de vista sobre lo que está pasando y sobre cómo debemos afrontarlo y cómo debemos hablarle al usuario, pero eso no quiere decir que sea la verdad absoluta ni que se tenga que seguir. Simplemente es un punto de vista que me gustaría compartir con ustedes y conversarlo con ustedes. Vamos a poner esto aquí. Listo. Entonces, la idea es que hablemos de cómo afrontar la disciplina del UX en tiempos del COVID y más, digamos que enfocarse más en cómo le vamos a hablar al usuario y cómo le debemos hablar al usuario en esta pandemia. Espérate, Isa, porque nos están diciendo que no pueden escuchar. Qué raro. ¿Alguien más no puede escuchar? ¿Todos escuchan? Sí, por aquí sí escuchan. Diana. Ah, no. Digámosle a Diana. Creemos que es ella la del problema. Listo. ¿Qué pasó? Sí, qué pena. Ah, listo. Genialísimo. Qué pena ahí. Listo. Entonces, ya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar primero, pues es chévere como primero darles un contexto de qué es UX. Todo el mundo habla de UX, pero pues el UX son un montón de cosas. Entonces, contarles un poquito para mí qué es el UX y ya después empezar a hablar de a quién le hablamos, cómo le hablamos, en qué canal le hablamos y para qué hablar, valga la redundancia, de cómo hablarle al usuario y por qué en este momento es tan importante dentro del UX hablar de cómo hablarle al usuario. Entonces, lo primero es, ¿qué es el UX? Pues yo sí quisiera como saber más. No estamos viendo, o sea, estamos viendo tu pantalla, pero el fondo del escritorio. Ok, espérame un minuto. Un risco por allá. ¿Ya la están viendo o no? No, cariño, te tienes que traer la pantalla para esta. Creo que es la duplicaste. Espera un minuto. Sí, es que ya la había duplicado, pero no sé por qué no está compartiendo. Dame un minuto, yo vuelvo a compartir. Um,
A ver, compartamos solo Keynote, a ver si así funciona. Me extraña, pues, me extraña. No, es que Zoom y yo no somos amigos. Espérame un minuto, si no te toca compartirla a ti, porque no sé qué está pasando ya, creo que ya. ¿Cierto? Ahora sí, póngala pues grande madre. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, recapitulando lo que les conté, un poquito de qué vamos a hablar hoy. Y yo sí quisiera saber cómo para ustedes, ¿qué es el UX? Yo creo que cada uno tiene como una versión súper distinta de qué es el UX, desde dónde ha trabajado, con quién ha trabajado, qué le han contado. Entonces, Caro, quisiera saber como un poquito para ti qué es el UX y para los que nos están escuchando, como qué es. Bueno, muchachos, este es el momento. Participen. Para mí, el UX, bueno, pues como bien lo dicen, la experiencia del usuario, yo creo que no más que del usuario es del humano, de la persona, ¿sí? Porque uno puede ser usuario, cliente, prospecto, pero sigo siendo una persona, ¿sí? Una persona en un contexto. Entonces es la experiencia que se le entrega a las personas en un proceso. Y hace muchos años me salí del panorama de creer que UX estaba solamente ligado a producto digital, app, sitio web, e-commerce, y entendí que era todo, era desde el momento cero. Dani Hoyos está por aquí, ella nos hablaba hace 8 días del momento cero, y es que todo es una experiencia, desde cuando tú buscas en Google o te ven en las redes sociales o en la pauta, es esa experiencia que le das en lo que dices, cómo lo traes, lo que hace y lo que pasa de ahí después en todos los momentos. Para mí eso es la experiencia. Por aquí nos dice Nicolás que es la forma en cómo el usuario interactúa con la marca. Muy bien. ¿Quién más, Ok. muchachos? No vayan a decir pues que solamente Nicolás y yo vamos a participar. Va muy mal. Esto es una clase interactiva. Una clase. Sí. Dice, Juan dice, involucra tanto tácticas como disciplinas, desde lo que se aplica para mejorar la experiencia del usuario al interactuar desde un dispositivo. Hola, Rod, hasta los diferentes roles. Listo. Ok. ¿Quién más? Rod dice que él es SEO y que para él es igual, desde el primer contacto del usuario con una web, una app. Listo. Yo creo que el concepto de UX es tan amplio que todas las definiciones que demos caben dentro de ese concepto. Pero para mí, hace muchos años, como para Caro, el U del UX dejó de ser el usuario y pasó a ser la persona, el humano como tal. Para mí el Ya, UX no es... Wolf, perdóname, Wolf, yo te voy a interrumpir porque es que para que tengamos la voz de todos. Wolf dice Vale. que son las condiciones que rodean un producto o servicio, eso me parece fenomenal. Las condiciones que rodean un producto o servicio y que definen la forma como los usuarios interactúan y sus respuestas emocionales. Y Dani dice que para ella es la capacidad de un ecosistema digital de acercarse a un usuario y hacerlo sentir cómodo. Germán dice que es el compendio de emociones, sentimientos, emociones, ideas o percepciones que surgen en las personas después de interactuar con una situación, producto o servicio. Eso me parece del putas. Manuela Giraldo, Manu, picos, mi amor. Manu fue mi cliente en Viajes de Éxito. Ok. Para mí es la alineación entre un journey en una plataforma y el journey en la mente de un ser humano. Lindo. Jaime dice que la adaptabilidad de un producto o servicio a los usuarios, maravilloso. Oscar dice que es la experiencia en la que un ser humano interactúa con una interfaz o un sistema y la forma de abrir una puerta de una casa, como la forma de abrir la puerta de una casa. Listo. Me Maravilloso. encanta. Entonces, como les decía, para mí hace mucho tiempo la U en UX dejó de ser usuario. Ay, no, U en porque UX se te es están así. recortando. ¿Ah? ¿Se me Se está te están entrecortando? recortando. Sí, ahí ya volviste. Listo. Como les decía, entonces para mí la U de UX dejó hace mucho tiempo de ser U de usuario y pasó a ser U de humano sin H, pero pues digamos que es como la relación, porque realmente el UX va mucho más allá, como decía Caro, de una plataforma digital.
el UX embarca, pues agrupa todo lo que tiene que ver con lo que un usuario siente, cómo un usuario se relaciona, cómo un usuario reacciona, cómo actúa frente a un estímulo. El estímulo puede ser digital, dígase app, sitio web, puede ser en el mundo offline, no sé, un periódico, un libro, o puede ser una cosa totalmente cotidiana con cómo yo interactúo con esta cajita de té. Todo eso tiene que ver con user experience. Y solamente se empieza, digamos que a definir un poco más en canales y en cosas cuando empezamos a hablar de UI, cuando empezamos a hablar de diseño de interacción, que ya nos metemos a cositas, digamos que más específicas sobre la experiencia en ciertos canales y en ciertas plataformas. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que para mí es el UX, es todo ese universo que rodea al humano siendo consumidor, siendo usuario y lo que hace que él reaccione a ciertos estímulos, ¿sí? Ahora, sabiendo que es UX y pensando como en todo lo que está pasando en este momento en la realidad del mundo, pues tenemos que pensar si el UX puede ayudar de alguna forma a fomentar el distanciamiento social sin invocar el miedo. ¿Por qué sin invocar el miedo? Porque creo que en este momento toda la información que nos está rodeando, todo lo que nos llega por distintos medios de alguna forma u otra, nos está produciendo miedo, ¿sí? El solo hecho de estar encerrados produce miedo. Entonces, es cuestionarnos si realmente nosotros podemos generarle al usuario y al humano una experiencia distinta, fomentando el distanciamiento sin tener que darle miedo, sin tener que decirle como, esto es el fin del mundo, esto se acabó y nada peor. ¿Qué piensas, Caro? Eso es un reto, eso es un reto. O sea, creo que este es el reto que enfrentamos quizá todos los que trabajamos en mercadeo digital, incluido el rol de UX, ¿sí? Eh, porque, porque la gente tiene miedo y siento que las marcas lo están haciendo realmente mal, unas más que otras, que terminan, o sea, desde los despidos, desde sus concepciones estratégicas del negocio, desde cómo sacan y transforman sus propias culturas, o sea, ¿sabes? Siento que lo están haciendo mal y se está evidenciando. Yo no sé, muchachos, ustedes qué opinan de ese esquema del miedo. Eso es un reto, Isa, y creo que aquí hay tela para cortar y quiero que vos me digas, a mí y a los muchachos, cómo, cómo, cómo desde la experiencia del usuario se fomenta, más que fomentar, es disminuir el miedo que hay con el escenario del distanciamiento social. ¿Cómo eso se puede hacer en un producto, en una comunicación? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que hay dos aristas. Digamos que sí, idealmente nosotros como marcas, como creadores de producto, deberíamos poder fomentar el distanciamiento social y todo lo que estamos queriendo fomentar sin invocar el miedo. Sin embargo, quienes están detrás de las marcas y los productos son humanos que tienen miedo. Entonces, es bien difícil separar como hasta qué punto yo me puedo separar de lo que estoy sintiendo, que es un escenario para el que yo no estaba preparado, ni nadie en el mundo estaba preparado, y nadie había vivido como un tema de cuarentena tan grande como el que estamos viviendo. Separar eso de mi marca, mi producto, mi estrategia de comunicación, porque realmente somos humanos, nosotros no somos máquinas y todos seguimos sintiendo. Entonces, sí, idealmente deberíamos poder comunicar este tipo de cosas sin invocar el miedo, pero es bien difícil. Me hiciste acordar de que esto está como cuando uno le dicen, ay, no, es que hay que separar la vida sentimental y emocional y familiar del trabajo. Usted viene a trabajar, no traiga sus problemas a la casa. Por aquí dice Dani que la UX va a facilitar la virtualización de algunas de nuestras experiencias presenciales y será la mejor herramienta para el contactless. Sí, sí, digamos que es como la herramienta
herramienta más a la mano que tenemos en este momento para transformar rápidamente todos esos ecosistemas offline que teníamos y poderlos volver online. Eso es grandioso. Hoy justo por la tarde estuve en una charla con empresarios de la Cámara de Comercio de Valledupar y justo les decía eso, o sea, teníamos mucho miedo y creemos que todo es caro, o sea, la gente no se digitaliza, que es parte de la experiencia porque cree que todo es caro. Y pues no, este es el momento de ser autodidactas, ¿sabes? De explorar, de venir a este tipo de sesiones y aprender y funcionar. Oscar Riaño dice que no he visto grandes cosas, no se va más allá de un manifiesto bonito genérico en el que intentan unir a la gente, pero si en verdad en cuestión de interacción, poco. Aleja Yepes dice, ¿cómo manejar los temas de saturación? Ahora también existe una permeación excesiva del uso web, donde muchos también están optando por hacer catarsis, alejándose de lo digital. Sí, de eso vamos a hablar ya en unas diapositivas. Les voy a contar más sobre el tema. Levantaron la mano. Espérate y le damos voz a ¿quién levantó la mano? A John Charry. Pero antes de darle la voz a John, leamos lo que dice Germán, y es que la comunicación es un factor relevante en medio de la contingencia. La experiencia de un usuario contempla el antes, el durante y el después de una interacción, así que el valor de los mensajes determina la percepción de las personas ante la situación y su capacidad de actuar ante ella. Mejor dicho, le voy a tomar una foto a eso. Sí, no, que John levantó la mano por error. Está bien. Yo creo que por eso mismo quise enfocar como esto que estamos hablando a cómo le hablamos al usuario más que a cómo diseñamos, a cómo hacemos un wireframe, a cómo pensamos una interacción. Porque en este momento nos tenemos que ir como a la unidad más mínima de la experiencia del usuario, que son las palabras, cómo le hablamos y cómo lo comunicamos. Porque ya las plataformas no importan, las aplicaciones no importan, estamos en un momento de consumo de información que lo único que nos interesa es que nos digan cosas que son reales, que que nos den la verdad y que realmente no nos estén tomando por bobos y por usuarios que no saben, básicamente. Hay un tema y es que cuando hablábamos vos y yo, pues como del temario de esta sesión, vos me decías que a la gente y en general a nosotros, los que estamos detrás de las estrategias, se nos olvida segmentar muy bien, ¿sí? Y hay un cúmulo de personas que no eran digitales y que se están volviendo digitales a la fuerza, o que incluso desconocíamos que eran digitales porque nos quedamos con el paradigma de, no, es que el abuelo, por ejemplo, los abuelos no son digitales, los abuelos no, los abuelos no, los abuelos no. Y uno sale y hace investigaciones de campo, y hace entrevistas, y hace encuestas y tal, y todo el mundo te dice que no, que poco usa, que poco usa, que poco usa, que eso para qué, que eso para qué. Pero la realidad es que mientras uno los entrevista, están en WhatsApp, están viendo Facebook, y en experimentos que uno hace, por ejemplo, muy segmentados de pauta, se da cuenta de que sí están. Entonces, allá vamos a ir. Sé que allá vamos a ir, pero pues quería decirlo porque tiene que ver con el que hablamos y la experiencia que dice Germán. Entonces, creo que para poder definir cómo le hablamos al usuario, primero tenemos que definir a quién le estamos hablando, ¿sí? Y resulta que ese a quién le estamos hablando cambió radicalmente, de un giro de 180 grados, y ya no es ese arquetipo de usuario que teníamos segmentado o por edades según el producto o por regiones. Eso cambió totalmente. ¿Por qué? Tenemos un nuevo usuario que es el usuario de la pandemia, que tiene preocupaciones, prioridades, frustraciones y hábitos totalmente distintos a los que estábamos acostumbrados a estudiar dentro de nuestros Journey Maps. Tenemos nuevos hábitos de consumo, tenemos un usuario que está conectado 24/7, que tiene una necesidad de información mucho más grande, que busca fuentes confiables y lo más importante es que exige inmediatez. Tenemos un usuario que desconfía, que se ha vuelto un curador de dicen eso es verdadero o eso es falso, que busca fuentes confiables y que no cree en la información proporcionada por las autoridades. Creo que en este punto, y todos nos hemos dado cuenta, los gobiernos han perdido, los gobiernos y digamos que las
organizaciones legítimas en el tema que estamos viviendo han perdido la credibilidad de una forma increíble. Y en cuestión de 2 palabras, de un discurso mal dicho, de una nota mal publicada. Entonces, eso genera mucha desconfianza en el usuario. Y por último, tenemos un contexto global que nos cambió totalmente, que el comportamiento de la sociedad cambió. Por primera vez, creo que en la historia de lo que llevamos en el mundo, estamos todos viviendo un contexto similar, que es el confinamiento. Es similar, pero tiene matices diferentes por temas socioeconómicos, pero todos estamos confinados de una forma u otra. A todos nos cambió la rutina, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Entonces el usuario realmente tumbó todos esos arquetipos que teníamos y esas formas de pensar y nos estamos enfrentando a un público que nunca habíamos visto, ¿sí? De hecho, John dice que está de acuerdo, que cada día somos consumidores más inteligentes, analizamos y controlamos y que lastimosamente algunas marcas no son conscientes de eso todavía. Totalmente. Entonces, todas las marcas, no todas, pero la gran mayoría siguen segmentando con la segmentación que tenían hace un año cuando el COVID no existía y resulta que, por ejemplo, ya a nadie le interesa viajar porque no puede viajar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de viajes? Claro, ¿Sí? por ejemplo, y un error muy pendejo, o sea, son cosas que pasan que uno no se da cuenta. Y es que, por ejemplo, cuando construí todo el flujo de esta sesión, marica, cosas tan simples como que en la landing decía 7:30 y en todas las comunicaciones dije 7. Y nadie nunca me dijo nada, ni yo me fijé, o sea, y entré 38 veces a la landing. Lo otro es que errores tan pendejos como la gente, hay cosas tan estúpidas, mira, cosas que uno dice, cosas como que uno dice, ay no, eso después, no, después no. La gente necesitaba ver en la landing y en las comunicaciones en qué herramienta iba a hacer el live. ¿Por Claro. dónde va a ser? Me preguntaban todos, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Marica, pues yo le mando el enlace, para mí era muy simple. No, la gente necesita esa microindicación como para programar, yo no sé, pero me generó esto que estás diciendo, me llevó a analizar todo eso y a ser muy cuidadoso con esos micro ínfimos momentos. Además, porque el tema de la ansiedad del usuario ha subido exponencialmente. O sea, nosotros siempre nos habíamos enfrentado a un usuario ansioso, pero pasivo. Ansioso solamente en el momento en el que iba a tener la conversión dentro de un journey. Pero ahora es ansioso en todo momento y te pide inmediatez y te pide información en todo momento y te pide un minuto a minuto. Entonces, Claro. realmente es un tipo de usuario que no conocemos. Mira, Mónica Greola, Moni, dice que pregunta, ¿cómo este cambio de arquetipo que mencionas cambia las tendencias del mercado? Yo creo que las cambia de principio a fin, tanto que todas las tendencias del mercado estaban basadas en arquetipos que ya no existen. Como los junguianos, podemos hablar de Jung. O sea, yo personalmente pues soy de la vieja escuela de UX donde me formaron personas muy puristas en Nielsen, que se basan en Jung y en los arquetipos junguianos. Y yo siento que esa vaina cambió, eso es muy flexible, eso no está el que es muy animado, no está ya del aventurero, nada, eso se perdió, marica. Y la pregunta que hace Moni es, tenaz, respondámosla entre todos. ¿Vos cómo crees que cambian las tendencias? O sea, ¿cuáles serían entonces esas nuevas tendencias? Hagamos un estudio. Espérame que se me... Se te congeló además. Esa Está pregunta está cortando. muy buena, está muy madremente buena. Juan dice que hay un concepto que es el consumidor Sí, 3.0, que es el que no es definido por edad. ¿Será la mía? ¿Aló? ya, yo Listo, ya. listo, yo también. Juan dice que hay un concepto nuevo que es el consumidor 3.0, que es el que no es definido por edad, género o alguna categoría específica, sino por la habilidad de adoptar o adoptar o aplicar nuevas tecnologías que satisfagan sus necesidades, como el caso que comentaba, bueno, el que yo comentaba de los adultos mayores. Sara también dice que esto se lleva más a los detalles, lo que tú decías, que estamos llenos de suposiciones y los datos y que los datos ayudan.
Sí, claro, los datos ayudan y yo sé, creo que dentro de mi experiencia laboral, yo nunca he creído en la segmentación por edad o por género o por, no sé, lugar en el que trabajan. Para mí eso no existe y creo que eso ha ayudado, eso me ha ayudado un montón a entender que esos arquetipos jungianos que dices tú no existen realmente. O sea, cuando uno hace un mapa de empatías de un usuario, nunca te va a arrojar como un arquetipo claro que tú puedas encontrar en internet. Este es el arquetipo de la persona feliz. Eso no existe y ahora menos. Y creo que por eso hay que creerle herramientas como un mapa de empatías, como un journey map, que lo que nos ayudan es a mapear realmente en qué estado está el usuario, qué está sintiendo y qué está pensando. Total. De hecho yo no soy UX, pero yo uso los mapas de empatía para crear procesos estratégicos de ventas. Y dentro de los mapas, Ujú. y dentro de esos mapas de empatía, cuando creo el arquetipo, lo divido en necesidad. Esto es una DOFA, literal. O sea, nos estamos devolviendo a esos inicios del mercadeo que cobran tantísima relevancia porque es que finalmente en ese entonces no habían data, no habían datos, no había mucha información y es un poco más estratégico ver el panorama de esa manera por necesidades, dolores y motivadores que agruparlos, ¿sabes? Sí, de hecho, ayer escuchaba un podcast de Carlos Raúl Yepes, el expresidente de Colombia, y él decía eso. Llegamos al momento de volvernos a hacer nosotros mismos una DOFA. Nosotros estamos súper acostumbrados a hacer DOFAs en las empresas cuando hacemos una planeación anual, pero ahora llegó el momento de hacernos DOFAs a nosotros mismos, no solamente para la vida personal, sino aplicado al UX. Es súper válido hacer una DOFA de quién es el usuario. Y a eso voy con esto. ¿Quién es este usuario? Soy yo, son ustedes, son cada uno de nosotros, y en esto no estoy, digamos que no estoy contradiciendo todo el tema del research donde se dice que tú no puedes ser el usuario del producto que estás diseñando. En este momento, todos somos usuarios de los productos que estamos diseñando, porque es lo único que tenemos a la mano, porque no nos conocemos, porque ya nadie actúa como creía que actuaba en una situación. O sea, nadie se conoce. Realmente uno se levanta un día, o sea, yo me levanto todos los días a mirar el periódico, yo nunca hacía eso, yo miraba el periódico al mediodía cuando tenía un espacio en el almuerzo, pero ahora soy la más pegada a los medios de comunicación. Y Yo creo que manera, todos. la mejor manera que yo he encontrado para hacer research sin necesidad de hacer encuestas, sin necesidad de hacer nada de eso, es SEO. Yo me voy a un keyword research y sé exactamente qué busca la gente, sé exactamente qué le duele, porque es que la gente, nosotros vamos a Google a buscar lo que se nos viene a la mente, así, tal cual, pum, sin adorno, sin tilde, sin ortografía, sin nada. Y no hay nada más puro y honesto que eso. Entonces, ¿cómo todo se empieza a entrelazar de bonito? Claro. Mira, aquí nos dicen, hay varios comentarios. Uno es que Cata nos dice que cree que la segmentación es más funcional cuando uno puede agrupar arquetipos por características, gustos o miedos que por lugar o por edad, aunque la geolocalización es relevante para ciertos procesos. Lo otro es que Dani? Sí, Daniela Hoyos nos dice, por ejemplo, este es el mes con el descenso, con el mes con más descenso en consumo de los hogares, el descenso más alto en consumo de los hogares de la historia de Colombia, según Radar. Y dice que a lo mejor viendo atiborrados los supermercados, suponemos que todo el mundo está comprando más, ¿sabes? Pero bueno, también dice, te pregunta Isa, cada vez que entras a un sitio, analizas muchísimo el tema de UX. Sí, realmente eso se vuelve como un vicio y es malo. Y no solamente a un sitio. Cuando voy a un restaurante y miro la carta, cuando estoy en un bus y miro los anuncios, eso es un vicio total. O sea, eso se vuelve tu vida. Cuando tú interiorizas esos 10 principios de Nielsen de los que habla Caro, cuando tú los interiorizas porque es el trabajo que haces todos los días, vuelve de ti. Entonces, es absolutamente todo. Claro, eso es como, por ejemplo, yo no soy la más tesa en ortografía y en gramática y tal, pero he sido redactora, editora, escritora y, pucha,
para mí es tan inevitable ver cuando escriben mal, cuando ponen la coma donde no es, cuando hacen ciertos usos de la información que no es, pero pues no todo el mundo tiene la misma información que uno, ¿sí? Sí, total. Pues, Y esos son contextos que realmente hacen de ti lo que eres profesionalmente y personalmente. Y, y son, sí, son paradigmas que van, digamos que te van formando como persona a medida que vas avanzando en tu vida profesional también. Y, párele bolas a esto, Isabel, porque sí. John Harry dice que, acuérdate que John dijo que él era SEO y nos está Ajá. diciendo una vaina que me parece ganadorísima. Miren, no se vayan a ir de esta sesión sin haberse llevado todo lo que ya Isa les dijo, obviamente, todo, pero una cosa a la que vayan por favor y le pongan un post-it y lo manden al marcar. Y es que el SEO es una herramienta para UX. Cuando uno no puede hacer análisis de datos, cuando uno no puede hacer entrevistas, cuando uno no puede hacer eso, el SEO les arroja esa información, ¿sí? Se pueden diseñar productos, se pueden diseñar comunicaciones. Imagínense, uno puede crear hasta una nueva empresa a partir de búsquedas de keyword research. Pero John dice que él estando en el área de SEO combina 3 elementos. Lo que quiero transmitir, toma una base de tendencias y lo ratifica con el keyword research, una combinación de los 3. Pero entonces, ¿cuáles son los 3? No entendí. Yo creo que lo que dice él es muy cierto y me pasó hace poquito con un cliente y ellos hicieron un análisis de keyword research para hacer un naming de un producto y me llegaron con una tabla de esta palabra la buscan 33,000 veces en un mes en Estados Unidos. Ok, y es que esas 33,000 veces en un mes pudieron ser un día porque hubo una noticia que hablaba de esa palabra. Entonces sí hay muchas herramientas, pero no solamente te puedes quedar con el keyword research. Sí, Entonces sí, entra, por total. ejemplo, A eso hay que sumarle el tiempo, ¿sabes? Lo que ha pasado en los últimos 6 meses, la tendencia de Google Trends, o sea, muchas otras variables. Sin embargo, es un mira, para las estructuras, para las arquitecturas de información, ¿sabes? Es tan valioso porque tú puedes marcar rótulos, puedes crear los nombres de las secciones, porque es el usuario buscando finalmente, ¿sabes? Es el usuario sabiendo que no quiere la palabra crédito, sino préstamo. Y de malas, yo busco préstamo, ¿sabes? es que yo diría que el SEO puede ser como el espejo digital del usuario, realmente. El espejo del usuario, básicamente. Porque yo con un eye tracking veo cómo mira la página y cuáles son los hotspots, pero yo con un eye tracking no veo cuál fue el principio y el final del journey. Con el SEO lo puedo ver. Uf, Entonces, jueputa, vieja men, usted se va a ganar hoy así una banderita. Yo no puedo hacer nada, usted tampoco, pero no me importa. Entonces, John dice los tres que yo no había entendido, y es preparación del contenido, percepción de las tendencias y reafirmación con keyword research, que eso es lo que él usa para el diseño de sus experiencias. También, pues empezaron a hablar ahí de SEO, y esta sesión no es de SEO, vamos a hacer otra de SEO, pero hay que entender las intenciones de búsqueda detrás de las cosas. Eso es otro tema, detrás de las consultas. Dice, el SEO es un business developer. Dios mío, la revelación, me encanta. ¿No es mejor al revés? Preguntan ahí, no sé, están haciendo preguntas entre ellos. Y Juan dice, a partir de un keyword research, plantear el contenido, me parece que sí, bueno, ya, ahí están. Pero genialísimo, genialísimo. Gracias. bueno, entonces digamos que el SEO es una de esas herramientas que nos va a permitir saber quién es este usuario, que también somos nosotros. Entonces a lo que iba es, en este punto se vale decir, yo también soy el usuario del producto que estoy diseñando. Y se pueden estar volcando todos los teóricos del UX donde estén, pero es que estamos en un momento que nadie había vivido. Entonces realmente es algo totalmente nuevo para nosotros. Ahora bien, ¿cómo les hablamos y cómo nos hablamos a nosotros mismos? Que era lo que hablábamos ahora. Lo más importante, por encima de la plataforma, la aplicación, el diseño, los colores, es qué le estamos diciendo al usuario y cómo se lo estamos diciendo. Y aquí hay muchos ejemplos y nos podemos regar en marcas. Ay, no, Creo que lo no, están espere, haciendo bien y porque mal, se pero lo le que quiero... entrecortó, se entrecortó. No, 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 espere, se Ya, entrecortó. Repita. ¿listo? Así. Entonces,
lo más importante por encima del diseño, los wireframes, los flujos de información, es qué le estamos diciendo al usuario y cómo se lo estamos diciendo al usuario. Y aquí nos podemos regar en ejemplos de gente y marcas que lo han hecho bien y mal, pero entonces lo que quiero aquí es como recopilar un fenómeno que se está dando, mostrarles que es este fenómeno que nos está molestando y no nos estamos dando cuenta, y contarles como cuáles son esas claves para hablarle bien al usuario. Entonces, esta viñeta me parece genial, la encontré estudiando y leyendo en estos días, y habla sobre una cosa que se llama la positividad tóxica. Y me acuerdo mucho de Caro, porque en estos días salió un post como de, si usted no sale de esta cuarentena sin haber leído un libro, y yo no sé qué, si a mí me da la gana en la cuarentena dormir toda la cuarentena, estoy en mi derecho de hacerlo. Y eso es esa positividad tóxica. Las marcas están queriendo venderle al usuario un futuro bonito, un tienes que ser feliz, tienes que hacer ejercicio todos los días, y eso se vuelven mensajes negativos por el contexto que está viviendo el usuario. Entonces, nunca le van a entrar las palabras como tienes que hacer ejercicio, sino estás gordo porque estás comiendo mucho por la ansiedad de la cuarentena. Entonces es tener mucho cuidado con cómo le estamos hablando al usuario y cómo le estamos transmitiendo emociones por medio de lo que le estamos diciendo. Es súper importante. Además, porque marica, perdón, Isa, porque yo personalmente siento que somos tan diferentes todos que es imposible que a todos nos vaya a gustar lo mismo. O sea, hay patrones de comportamiento, hay patrones de pensamiento, y en eso sí creo de la teoría junguiana. Se pueden crear patrones, y aún con los patrones hay individualidades. Entonces no puede ser que un día X salga y diga que es que si no salgo de la cuarentena con 3 negocios, 25.000 libros leídos y mejor dicho, la casa remodelada, pues entonces no hice nada y soy una persona cero disciplinada. No, está bien, está mal, está bien estar mal, porque finalmente eso pasa como con los niños, deje que se aburran y verá que la imaginación sale. Uno necesita esa curva, uno necesita esa curva de caer como para volverse a levantar a ver qué es lo que va a hacer. Creo que la experiencia del usuario, eso llevado a la experiencia del usuario, te voy a hacer una pregunta, eso llevado a la experiencia del usuario, ¿cómo funcionaría ese declive y sabes, como esa montaña rusa? Yo creo que si nos vamos a cómo le hablamos al usuario, tiene mucho que ver con la neutralidad del mensaje y cositas que les voy a contar ahora de cómo hablarle al usuario. Y si nos vamos a una interfaz y a un diseño de una plataforma, por ejemplo, es no cambiemos las plataformas porque los usuarios estén en cuarentena y porque creemos que pueden ser más adaptables. Ya los usuarios tienen un journey y tienen como unas tendencias de consumo y unos comportamientos dentro de las plataformas. No se las cambiemos solamente porque estamos en cuarentena. Eso no es una disculpa para hacerlo. De hecho, deberíamos mantener la experiencia porque lo que vamos a hacer es bajar el nivel de ansiedad del usuario. Si a mí Instagram me da por remodelar en este momento, por rediseñar en este momento toda la plataforma, lo que voy a hacer es aumentarle el nivel de ansiedad al usuario increíblemente. Ah, pero no ve que ahí acabaron de sacar 3 funcionalidades nuevas. Es sumada a la carga cognitiva que ya tenemos, la carga emocional, me ponen un botón nuevo y es como, no, pero espérate. Entonces las marcas y las plataformas creen que porque el usuario está encerrado en la casa, entonces va a tener más tiempo para aprender. Eso no es así. Porque nadie está 100% focalizado en lo que está haciendo, porque la ansiedad del usuario está siendo demasiado alta. Entonces no va a ser como un patrón de aprendizaje fácil. Uy, bien, venga, pero yo tengo entonces una pregunta y enseguida me voy con otra pregunta que también nos hicieron, y es que, ¿cómo entonces uno diseña productos hoy? ¿Cómo yo diseño una aplicación pensando en todos estos factores? ¿Cómo diseño un nuevo sitio web? O sea, yo creo que lo más importante ahí es el ser humano, Caro, y pensar en un diseño centrado en el humano, no en el usuario, en el humano y en la empatía. Y eso no tiene que ver mucho con los botones, pero sí tiene que ver con los colores que uso y cómo le hablo, por ejemplo. Ya es un tema más de psicología del consumidor. Porque
el menú global nunca va a cambiar y nunca va a dejar de ser un menú global y el footer nunca va a dejar de ser un footer, pero los colores sí van a afectar qué está sintiendo el usuario y la palabra que le pongo en el call to action también va a afectar lo que está sintiendo el usuario. Uy, qué insight ese tan, como que mierda, yo no lo había visto de esa manera. Por aquí nos pregunta Mónica que si la experiencia del usuario se puede aplicar también a redes sociales. Claro, y de hecho ahora les voy a mostrar un poquito cuando Caro dice que vamos a hablar de tendencias, es eso. Digamos que la red social nos facilita el tema de la plataforma, pero es que la experiencia del usuario no va solo en la plataforma, el diseño de las plataformas, sino en cómo le hablamos. Por eso hay una ramita del UX que se llama UX Writing, cómo le estamos hablando al usuario y cómo le estamos escribiendo al usuario. Y eso va súper enfocado a redes sociales. Eso está del putas, marica. Mejor dicho, es como que, así, se me explotó el cerebro. Otra pregunta. Bueno, no, ya. Listo. Listo. Gracias, sí. Entonces, hay ya hablando de todo esto de las marcas súper positivas, hay una tendencia que se llama el packaging. ¿Qué es eso? No sé si conocen una marca española muy famosa que se llama Mr. Wonderful, que son estos muñequitos donde todo es feliz y positivo, y es esa tendencia que tienen las marcas a mostrar todo como positivo y todo extremadamente amigable. Entonces, sí, muy bonito que Neki nos hable de hola, ¿cómo estás? Todo el día, pero ¿hasta qué punto y cuál es el límite para no hostigar al usuario? Y ahora más, porque estamos consumiendo redes y productos 24/7. Daniela dices que, por ejemplo, he leído copies que dicen, contágiate del virus de la felicidad. Que eso qué positivo puede ser en esta coyuntura. Exactamente. Entonces, las marcas están cayendo en ser súper positivas porque le queremos transmitir positivismo al usuario cuando lo único que están haciendo es hostigar al usuario y perder followers y perder usuarios y perder lectores, porque nosotros queremos realismo y no un mundo de colores y dulces y confites, porque no estamos viviendo eso. Tremendo, la verdad, sobre todo. Genial. Entonces, aquí están como estas 4 claves muy enfocadas en lo que dice el UX Writing de cómo le deberíamos hablar al usuario durante este contexto y durante todos los contextos. Yo creo que esto es transversal a absolutamente todo. Primero debemos ser claros y concisos. A nadie le gustan los rodeos y ahora menos. Tenemos que ser breves, tenemos que ser eficaces y tenemos que ser consistentes con los valores de la marca, con cómo hablamos y con lo que queremos comunicar. Debemos ser útiles. A mí no me sirve de nada en este momento, como hablábamos, información de viajes, porque no puedo viajar. Entonces, demos información útil y también bajemos esa carga cognitiva. Vamos al grano. O sea, no pongamos un call to action de 5 palabras cuando el call to action tiene que ser contáctame. ¿Sí? Bajemos la carga cognitiva del usuario, que ya bastante ansiedad tiene, como para sumarle a eso carga cognitiva en las plataformas digitales. Ay, no, otra vez. ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, en mis call to action no soy como, contáctame, no. Sí, te quiero escribir. Si quiero un cupo para mí. Entonces, no sé, hablemos, por ejemplo, de una plataforma de esta plataforma del Corona. Si yo al usuario le pongo, si el usuario está súper desesperado porque quiere saber si tiene COVID o no, y le pongo un call to action de, si quieres, llámame, no, o sea, lo que el usuario necesita en ese momento es contactarse con alguien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la plataforma y qué seguridad le estamos dando al usuario y qué utilidad le estamos dando al usuario? Si quieres, llámame. Sí, o sea, hablando de un ejemplo random. Ok. Bueno, tremendo eso. Me voy a quedar. Aquí hablan de varias cosas. Bueno, hablaron del periodo, que las mujeres no siempre son súper fuertes, menos cuando tienen el periodo. Nicolás dice que él leyó un copy que decía, quédate en casa como ella se quedó con tu ex. Definitivamente eso no es creatividad, pero bueno.
Y preguntan que si los influenciadores son una herramienta del UX para las marcas. Si lo son, tratados con mucho cuidado. A ver. Son humanos y volvemos a lo mismo. Estamos en un momento de ansiedad y de un montón de emociones en los humanos que hace que seamos súper susceptibles a cosas. Entonces, si los influenciadores tienen 20.000 seguidores, pero son humanos, siguen sintiendo, siguen teniendo días buenos y días malos, entonces tenemos que saber enfocar los mensajes con los influenciadores. Tremendo. Claudia Gil nos dice que ella cree que es que lo que hay es ausencia de originalidad. Y sí, la verdad se siente un poco que hay poca originalidad en estos días, ¿sabes? O sea, hay cosas muy wow, hay campañas muy wow y hay cosas muy wow y tal, pero es como... Bueno, hay otro tema y es debemos ser accesibles. En estos días estaba leyendo un artículo en Se vale hacer pauta mala en esta charla, Carolina. ¿Me dejas hacer pauta mala? A ver, otra vez, ¿de qué? Me tiene que dar regalías, ¿cómo así? Estaba leyendo un artículo en El Espectador y me salió, debes pagar para terminar de leer este artículo. Sí, ¿Cómo? Estaba leyendo un artículo en El Espectador y se me cortó el artículo y me dijo como, debes pagar para terminar de leer este artículo. Ah, sí. Entonces, yo sé que los medios se tienen que monetizar de alguna manera, sí, pero en este momento tenemos que pensar en ser accesibles y en darle al usuario las herramientas para que se informe. Entonces, escojamos qué contenido cobramos y qué contenido no. Pero de verdad, por ejemplo, los contenidos que tienen que ver con el virus, con cifras, con el contexto global, no los cobremos, es que no tiene sentido. De verdad, en este momento el tema de la solidaridad es súper importante y dentro del mundo digital y dentro del UX y dentro del mercadeo sigue siendo importante. Sí, la verdad es que eso es, yo creo que los medios de comunicación no han logrado generar el real valor para encontrar la manera de monetizarse con empatía, ¿sabes? No hay, creo que eso rompe el esquema absolutamente, pero pues bueno. Por aquí nos hacen un comentario chévere y es que dice que la del motel que dice, quédate con la de tu casa, sí, esa es tremenda. Luego Aleja Yepes dice que lo que pasa es que al final hay un efecto psicológico, entonces estarle pidiendo a la esencia primitiva que sea creativo es muy difícil. O un efecto final que es la venta, ¿sí? Por aquí dicen, marica, hay cientos de revistas con, yo no soy la única que digo marica, menos mal, hay cientos de revistas con contenido gratuito, salen con eso, es abuso del consumidor. Bueno, la creatividad es consecuencia de ejercitar la rebeldía. Muy bien, eso está bueno. Listo. Y digamos que todas estas herramientas se resumen en ser humanos y recordar que estamos en un momento muy vulnerable y que tenemos que empatizar como seres humanos, como marcas, como influenciadores, como plataformas. Tenemos que empatizar con el usuario hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque el usuario está buscando refugio en los medios digitales, porque pasa 24/7 conectado a Instagram, conectado a Facebook, leyendo periódicos digitales, entonces tenemos que ser humanos. Tremendo, tremendo. Pero como ser humano, marica, es que vení, hagámosle un suma a ese ser humano porque es que es ser humano. O sea, las marcas comunican igual, ¿sabes? Ahora comunican sobre sus campañas y el post y tal, es lo mismo, de lo mismo, lo mismo. ¿Cómo mantener esa humanidad y hacer que esa humanidad se mantenga y se sostenga? Claro, lo que pasa es que como las marcas no han cambiado el chip a lo que está pasando en este momento, y a eso iba mi invitación de ahora, nosotros también somos usuarios, entonces es yo creo que el cambio de chip es en dejar de pensar en la marca como marca y empezar a pensar en la marca como una persona, y eso ayuda un montón. Y cuando uno hace ejercicios, por ejemplo, de rebranding y de research para rebranding, el pensar en una marca como una persona, con sus dolores, sus frustraciones, lo que le gusta y lo que no le gusta, como un objeto de comercialización,
ayuda a que la marca realmente sea más humana, porque va a tener más empatía con el usuario, porque también tiene frustraciones en común con el usuario, tiene gustos en común con el usuario. Eso está tremendo. Listo, gracias. Aquí hacen una pregunta bonita y es, ¿qué opinan de estar tirando contenido y contenido todos los días en redes todo el tiempo? Yo tengo como una premisa y es que eso pasa como pasó cuando empezamos la cuarentena y es que las empresas que no han teletrabajado nunca, que son rígidas y que eran así todas tradicionales, volcaron el esfuerzo del control a la reunionitis aguda, al chat por cualquier, o sea, a la reunión por llamada, videollamada, entonces uno estaba de reunión en reunión o sea, literal, eran reuniones que se podían resolver con un chat. Y yo siento personalmente, desde pues, mi ejercicio de content, que las marcas creen que si dejan de publicar o publican con menor rigor y tal, van a perder relevancia. Entonces es como más y más y más y más. ¿Sí? ¿Sabes? Es ese ejercicio de perder el control, de perder el posicionamiento. Entonces más y más y más y más. Pero pues vos, ¿qué pensabas? Claro, como las marcas saben que los usuarios están conectados 24/7, entonces creen que el usuario va a consumir su contenido 24/7, cuando la realidad es que el scroll del Instagram se nos ha vuelto automático y ni siquiera vemos los contenidos, sino que simplemente bajamos porque no tengo nada más para hacer y estoy aburrida. Eso está tremendo. Aquí nos preguntan que si está bien decirle a la gente, haga locha, está bien hacer locha, porque como ahora todo el mundo dijo, levántate temprano, báñate, haz ejercicio, que la depresión no te alcance, tal, entonces que si está bien decirle a la gente que haga pereza, y yo creo que sí, está bien decirle a la gente, está bien sentirse mal, estamos en un momento donde todos nos sentimos mal, incluso si yo fuera una empresa, yo le diría, nosotros también nos estamos sintiendo mal, pero ¿qué estamos haciendo para buscar sentirnos mejor? Tal y pascual. Claro, y eso es a lo que iba cuando decía que la marca también puede ser una persona. Si la marca también se siente frustrada y sola y ansiosa, tiene un punto en común con el usuario súper grande que puede explotar en una comunicación que le va a llegar al usuario. Si a mí la marca me dice, yo también me siento sola en mi casa, pero es muy distinto a si la marca me dice, no sé, llama a tus amigos. Sí, pero es que, o sea, necesitamos que la marca empatice con la persona. De hecho, eso que estás diciendo va muy en sintonía con lo que dice Ángela Pinzón, que es que cuando observas lo que está pasando y entiendes esas necesidades y problemas de las personas, luego ves cómo tu marca puede aportar soluciones y ahí estás generando una experiencia valiosa para el usuario desde tu marca y que eso es UX aplicado. Exactamente. Te hacen una pregunta, ¿cómo hacerle entender a un equipo que estaba muy acostumbrado a que Instagram era el único canal, a que hay otros canales que incluso son más relevantes? Yo creo que es muy difícil. Cambiar el chip de los equipos en ese sentido es muy difícil. No solo en canales digitales, sino en todo. Y creo que con el tema de la transformación digital que les ha tocado vivir a la fuerza, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es cambiar el chip de un equipo. Pero para mí, desde mi punto de vista profesional, son las métricas. Mostrar números siempre va a ayudar un montón a convencer equipos reacios sobre algunas decisiones. Claro, pero es que finalmente es muy difícil también cuando las directivas, ¿sabes? Por eso las estructuras jerárquicas todas están derrumbando con la crisis y eso me parece fenomenal. Eso de que el vicepresidente no sé qué, no, nada, todos entramos en el mismo paquete, nada, todos son ideas que se construyen y ejecutan entre todos. Pero entonces yo siento que cuando eso toca debatirlo con un equipo, uno debe pedir hacer experimentos para Claro, demostrar efectividades del canal frente a los demás, ¿sí? Uno puede, dentro de las estrategias de social media, crear laboratorios, ¿sí? Esto se aplica mucho en growth marketing, ¿sí? Para los que están ahí familiarizados con el tema. El growth hacking realmente viene de otros esquemas que se adaptaron al marketing y es buscar crecimiento rápido, pero el crecimiento rápido solo se puede conseguir cuando tú has probado en pequeño, que se puede escalar. Entonces esa es como mi recomendación, que se hagan
experimentos cortos, por ejemplo, no sé, si estaban en Instagram, pero Twitter ahora cobra una relevancia mayor, hagan una campaña enfocada en X cosas en Twitter, miren el impacto de esa campaña y evalúen, ¿sí? En un tiempo, porque 8 días no va a ser, ¿cierto? Tienen que ser 3 o 4 meses para uno mirar la atracción y tal. O haga un A/B testing y publique lo mismo en todas las plataformas y mire exactamente lo mismo en todas las plataformas y mire cómo se comporta. Uy, Y así, eso qué tipo de contenido puede ir en qué tipo de plataforma. total, eso está muy chévere. Aquí dice, Cristian Espitia, dice, hola, claramente la crisis hace que algunos negocios cojan tracción justamente por la vulnerabilidad que mencionas, buscando algo para mover su economía. Y te pregunta, ¿cuál es tu recomendación para que el escenario de tracción actual sea sostenible en el tiempo? Yo creo que los escenarios de tracción actuales van a ser sostenibles en el tiempo a medida que esos negocios entiendan las necesidades del usuario, las necesidades reales. Y volvemos a lo mismo, que empaticen con el usuario. Cuando uno hace match con una marca o con una persona, pensémoslo en cuando uno conoce a una persona y hace match, la relación pues se fomenta, ¿sí? Pasa lo mismo con las marcas y con los negocios. Es empatizar lo suficiente con el usuario. En este momento, que es, digamos que tan trascendental para que eso pueda perdurar en el tiempo. Pero pongamos un ejemplo, cojamos cualquier, a ver, pongamos un ejemplo, la banca, por ejemplo, los servicios financieros, ¿sí? Danos un ejemplo. Digamos que eso está pasando en este momento. Si a mí mi banco me dice hoy, como, hola, te entendemos, vamos a congelar tu cuota de la tarjeta de crédito y tu cuota del crédito de libre inversión y te vamos a quitar la cuota de manejo porque sabemos que el momento es difícil y no tienes cómo, y tienes otras prioridades. Cuando salga de la crisis, yo como consumidor, en lo más profundo de mi cerebro, voy a estar agradecido porque esta marca hizo algo por mí en el momento en que lo necesitaba, ¿sí? Y digamos que eso crea un tema de fidelidad y de top of heart, por ejemplo, que es cuando una marca se vuelve como mía, como la quiero. Pero venga, bajemos esto un poquito más. Y es, sí, a mí me mandan esa comunicación y pues yo digo, ay, tan bacano, ¿cierto? Pero, ¿qué más debe hacer esa marca entre, me lo dijo, me lo sostuvo por ese mes? O sea, ¿qué comunicaciones deben pasar ahí como entre, para manejar esa experiencia de las personas? Pues ya me lo dijo, y pues qué dicha, y ya. Yo creo que la primera, y es un error que están cometiendo varios bancos, es la personalización del mensaje. O sea, los bancos se dedicaron a decir todos, listo, congelamos las cuotas de la tarjeta de crédito y congelamos el crédito de libre inversión, bla, 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 bla. Pero la mayoría de los usuarios no saben qué tipo de crédito, por ejemplo, tienen. Entonces yo puedo tener un leasing o puedo tener un libre inversión, pero yo realmente no sé si esa política me va a aplicar a mí o no. Entonces, venga, señor banco, mándeme un correo a mí, Isabel Arango, y dígame, su cuota de su tarjeta de crédito Visa y su cuota de su crédito del carro queda congelada. Entonces es también como la personalización del mensaje y cómo realmente hacemos que esas políticas se bajen al usuario. Uf, eso está en putas, marica. Gracias, gracias. Eso quería que nos dijeras. Te quedó ahí clara la respuesta, Cristian? ¿Te funcionó lo del tracción, lo de la tracción? Porque yo me imagino que lo que Cristian quiere decir es que la tracción está pensada en aumentar las ventas y yo tengo la misma pregunta, ¿sabes? Porque listo, te congelo lo que sea, pero ¿cómo hago que adquieras más? Yo creo que eso es una estrategia combinada y no solo por la estrategia que tengas en este momento vas a lograr que se aumenten las ventas. Es muy posible que aumentes el porcentaje de fidelización del usuario, pero las ventas deben tener otra estrategia aparte. Eso sí, que las marcas no crean que en este momento van a vender más porque no es así. Ok, listo. Bueno, aquí dicen, si partimos del hecho de que la presencia de una empresa era del 80% presencial y de un día para otro se esfumó,
pues nos quieren enloquecer a nivel digital llenando esa experiencia en un periodo de 30 días. Es normal que sea fastidioso, pero seguro en 20 días ya nos acostumbraremos, o ellos le bajan a la intensidad porque se dan cuenta que no funciona. Luego dice, por ejemplo, la gente haciendo 2 lives al día y llevan ya 60 en la cuarentena. Hay personas que se sienten muy productivas de esa manera. Listo. Luego Mónica nos dice, eso hace parte de un trabajo de adopción en la transformación digital orientado directamente al cambio cultural del putas. Sobre todo, sobre eso, al final es Alejandra Yepes dice que sobre eso al final es un ejercicio de flexibilidad, es decir, adaptarse a la situación en medio del COVID, post-COVID y seguir ajustándose porque las condiciones van a seguir cambiando. Listo. Sí, yo creo que eso es algo que tienen que tener muy en cuenta las marcas y es que nada va a volver a ser como era. Mire lo que dice Mónica Alejandra Agreo, es que no sabe por qué la cercanía con el cliente se está convirtiendo en falta de información. Claro, lo que hablábamos ahora del Huacayín, sí, seamos súper cercanos con el cliente, digámosle todo, hablemosle bonito, pero el cliente está tan hostigado que dice como, no me está diciendo todo lo que me tiene que decir. Porque es que nosotros estamos acostumbrados y digamos que desde nuestra naturaleza, cuando queríamos pedir algo en la casa y le hablábamos bonito a los papás para que nos dieran algo, era porque siempre había una intención detrás. O sea, no era como, mami, te amo, te adoro, porque sí. Y por eso las mamás te contestaban, ¿y qué me va a pedir? Es exactamente lo que está pasando con los usuarios en este momento. Ya para dejarte avanzar, bueno, quiero decir que de 82 personas que se registraron, llegamos 46, fue el tope de conectados, y después de 1 hora y 10 minutos quedan 35 personas. O sea, esto es maravilloso. Gracias, gracias, gracias a todos, corazoncito. Les voy a mandar un sticker de corazoncito. Y para dejarte avanzar, te hacen una pregunta. Catalina dice, ¿crees que en este momento las marcas se deberían enfocar más en construir relaciones a largo plazo más que en la venta, teniendo en cuenta que es un momento en el que las marcas tienen que ser más empáticas que nunca? Yo creo que sí, porque además el usuario no está pensando en comprar en este momento. El usuario está pensando en tener un colchón por si algo peor pasa. Y lo digo muy desde mi experiencia y desde las personas que conozco, pero como hablaba ahora todos somos usuarios porque nadie se conoce. Creo que este no es el momento para pensar en ventas, es pensar en cómo vamos a estar presente en este que es el peor momento que está viviendo el usuario para que mañana me compre. Claro, pero mire que yo ahí tengo como una discrepancia, porque yo creo que hay cosas que sí se pueden vender porque apelan al bienestar emocional, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en la charla de esta tarde había una señora que vendía paletas, helados. Ah, no, yo puse el ejemplo. Y es que hace un tiempo, un ejemplo, mi ventana da a la calle, pero por aquí pasan millones de personas al día y todo el día pasan con sed. Y yo me monté una venta de paletas de agua y fue un hit. Pero entonces mi negocio se vino a pique y yo levanté la casa, eduqué los muchachitos a punta de paletas de agua. Pero ahora se fue a pique, yo no tengo cómo sostenerme, pero yo digo, es encontrar esa necesidad de hacerle match. No es que los niños quieran dejar de comer paletas, no es que te quieras dar el gusto de un helado, no, es cómo te empatizas con la necesidad. Por ejemplo, la necesidad de que el niño relaciona la paleta con un momento de dispersión, como eso sigue pasando. Entre tareas de la tarde, una paleta, véndele la paleta a domicilio, ¿sabes? Y si no puedes vender la paleta, enseña a hacer las paletas, pero vende los insumos para las paletas, ¿sabes? Ahí es donde se da realmente esa transformación de la experiencia del negocio. Y la adaptabilidad. De hecho, ayer miraba una marca de vestidos de baño que se llama Magi. Obviamente nadie está comprando vestidos de baño ahora porque nadie tiene cómo ir a la playa. Pero entonces estas chicas de Medellín lo que hicieron fue creemos productos para ayudar a las personas cuando tienen que salir. Entonces están haciendo tapabocas, están haciendo chaquetas con el tapabocas incorporado y cosas así. Entonces, ¿cómo nos adaptamos para poder vender y generar relaciones a largo plazo con el usuario? Tremendo. Aquí, pues ya para dejarte avanzar, me da pena con vos, pero me da mucha alegría y me da mucho entusiasmo que participen y que entre todos construyamos esto. O sea, es que todos somos usuarios, es lo que estás diciendo.
Todos somos humanos usando lo que nos está pasando. Totalmente. Entonces dice, pero además no solucionamos sus problemas porque además excusan en la coyuntura para no dar soluciones, y eso es parte de la experiencia. Y vos me decías en estos días, es que la experiencia no llega hasta el producto, ni siquiera hasta el customer experience, esto es más allá de todo. Total, y pasa, por ejemplo, me pasó esta semana yendo a Home Center a hacer un cambio, que el asesor me decía como, es que las políticas de la compañía dicen que los cambios tal y tal. Señor, yo no podía salir de mi casa, no podía hacer el cambio, ustedes estaban cerrados. Entonces, hay que adaptar absolutamente todo. Todo, total. Bueno, luego dices que la capacidad adquisitiva ha disminuido, hay que seguir fidelizando porque la economía va a cambiar. Muy bien. Es que parece que las marcas están solucionando sus problemas y no las de los usuarios. Esto es, pero poderosísimo. Ángela, te voy a dar corazoncito. Bueno, luego dice, lo teso del asunto es tener los recursos para mantenerse. Eso sí es muy teso. Entonces hay que encontrar cómo, o sea, ahí es como unir la oportunidad, ¿sabes? Encontrar esa oportunidad desde la necesidad. Entonces dice, pregunta paralela, igual sobre el tema. ¿Cuáles serían las nuevas preguntas claves para una evaluación heurística? La comunicación aún más relevancia. Eso es una muy buena pregunta, porque Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que una evaluación heurística en este momento se tendría que basar, como te dije ahora, en temas de mensaje, de colores, de... Caro, ¿me escucha? sí, yo te estoy escuchando, es que apagué un minutillo. ¿Se cortó? Pero sí te Hola. escuchamos. Ya, ok. Pero a ti te escuchamos, tú tranqui, yo fui la que me silencié. ¿Te sentiste sola? Ay, mi amor, no, no estás No, sola. es que se te fue la cámara y Sí, como... sí, sí. Es que la apagué un minutico porque tengo que atender un percance en el hogar. Ah, ok. Entonces Pero yo creo que las evaluaciones heurísticas tienen que basarse mucho en un tema que habla Nielsen, y es la confiabilidad del usuario. En este momento estamos buscando plataformas que nos den confianza, y eso se da no solamente con colores y mensajes, sino, por ejemplo, con cosas tan sencillas como el HTTPS, que la plataforma sea segura, que no haya links rotos. Entonces yo creo que los 10 principios de Nielsen siguen aplicando, y aún más en este momento. Yo no diría que las evaluaciones heurísticas se transformaron, simplemente se potenciaron un montón. Bueno, y ahora el tema es, ya sabemos a quién hablarle, a cómo hablarle, y el tema siguiente es dónde le hablamos, en qué canales le hablamos. Y todo lo que estamos hablando ahora se vuelve como a resumir aquí, y es el aislamiento abrió una gran oportunidad para los canales digitales porque es lo único que el usuario está consumiendo en este momento. Ya no hay vallas que valgan, ya no hay paraderos de buses que valgan, toda esa pauta tradicional pues ya esa inversión no tiene sentido en este momento. ¿Sí? eso es una pregunta, Bení. Es que ahí hay más comentarios, hay 10 comentarios. A Y ver. me da una emoción. Pero es que en estos días, en un grupo en el que estaba, una chica muy preocupada decía, yo tengo una empresa que vende publicidad en vallas, ¿y cómo me transformo? ¿Cómo le vendo esos espacios a mis clientes? ¿Qué hago? Eso es importante. Eso es bien difícil. De hecho, veía una valla, creo que en Las Palmas, en Medellín, que decía como, si no has visto esta valla, lo estás haciendo bien, quédate en casa. Y es la foto en redes sociales. ¡Qué estupidez! Eso sí es una completa ridiculez, o sea, qué pena, pero bueno. Yo la verdad, el tema de la publicidad tradicional, yo estaría muy preocupada. O sea, yo ahí no tengo respuesta porque nunca he trabajado con publicidad tradicional. Yo de verdad no sabría cómo migrar el negocio, porque el negocio de la publicidad tradicional no se puede migrar, pasa a ser publicidad digital. O sea, las vallas seguirán existiendo. Entonces es un tema bien difícil. Bueno, aquí dicen, en lo de la banca, Jimena Martínez dice, en lo de la banca, además de decirme que me van a congelar los cobros, es en paralelo entregar contenidos de valor sobre educación financiera, ahorro, administración de finanzas. Eso me parece el putas, estoy Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo.
De hecho, hace días estaba con un proyecto financiero y mi sugerencia estratégica fue que nos enfocáramos en ese tipo de contenidos, en enseñarles a hacer un uso eficiente de la economía, cómo hacer un uso eficiente de créditos para que las deudas no se los coman. O sea, eso que tú estás diciendo es parte clarísima de la experiencia a través de content. Entonces, bueno, las grandes empresas como ETV y Claro se excusan en la situación actual para no responder ni siquiera a los chats, ni el teléfono, no hay respuestas, y claro. Listo, gracias. Se fue ya otra. Listo, por aquí dice Jimena, la gente ahora está más ansioso acerca del futuro. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de cuarentena? Ese es un punto vital para hacer nurturing. Creo que este es un momento de sembrar en los usuarios para fidelizar. Sí, eso correcto, ahora lo decía Isa. Por aquí dice, ¿cómo desde la UX ayudamos procesos de gestión del cambio en personas que no han usado, por ejemplo, esta plataforma y sienten que los canales digitales no son amigables con ellos? Eso es un punto chévere que ya te voy a ceder la palabra. Y luego dicen que se los vendan a los partidos políticos. Jaja, el Partido Liberal tiene vallas de lavarse las manos. Qué locura. Bueno, entonces la pregunta que hace Dani está chévere y es, ¿cómo desde la UX podemos ayudar en esos procesos de gestión del cambio? Eso está muy bonito. Yo creo que hay un ejemplo súper bonito y es el tema de migración de los usuarios a la app de Bancolombia, que no voy a entrar en detalles de si la app está bien o mal diseñada, pero Bancolombia hizo un tema muy chévere con los coach marks, que son los coach marks como esos mensajitos que te salen dentro de la aplicación como presiona aquí para realizar tu transferencia, presiona aquí para. Entonces nosotros no podemos salir, no le podemos explicar a un usuario en el celular como, mira, presiona aquí, haz aquí, haz aquí, pero sí tenemos un montón de herramientas digitales y de diseño que nos van a ayudar a entrenar y a educar al usuario. Y adicional a eso, los videos, por ejemplo, son una gran herramienta para eso, porque además cuando la gente ve a otra persona usándolo y ve a otra persona explicándole, es mucho más fácil que adapten a ciertas plataformas. Tremendo eso. Tremendo, tremendo. Listo. Ya Bueno, no hay más comentarios, ya los barrimos todos. entonces, como les decía ahora, hablando de los canales, de dónde le estamos hablando al usuario, creo que hay tres grandes canales que todo el mundo conoce, pero tenemos que aprender a segmentar la información, ¿sí? Sabemos que los comportamientos de los usuarios son distintos en Facebook, en Twitter y en Instagram, porque lo siguen siendo, porque se consumen contenidos distintos en cada uno, y ahora más que nunca tenemos que potenciar qué contenidos deben ir en cada plataforma. Entonces, por ejemplo, Facebook está demostrado que es una plataforma donde el usuario entra para ver cosas como videos, entrevistas, para leer noticias. No todos los usuarios, porque también usan Twitter, pero hay un nicho de los usuarios que usa Facebook para esto. En Twitter, por ejemplo, la inmediatez es súper importante, es como la plataforma más inmediata en cuanto a comunicación y tiene un tema muy importante con validadores, es decir, personas que saben del tema y en los que los usuarios confían. Ejemplo, no sé, Claudia López. Entonces, también ser como muy asertivos en dónde estamos poniendo nuestros mensajes y qué queremos comunicar y a qué usuarios queremos llegar. Y en Instagram tenemos un tema de gráficos que ayudan a los usuarios a entender la información que le estamos enviando. Entonces hay un tema, por ejemplo, Pictoline y todas estas cuentas que lo que hacen es desglosar toda esa información, volverla a imágenes para que el usuario la pueda entender. Tremendo. Eso a mí me genera ahí como, ¿sabes? Porque es que uno no sabe qué decir ya ni por dónde, ¿sabes? Como que la gente está tan conectada que por donde sea que lo digas va a tener impacto, Uh ¿sabes? -huh. Entonces, ¿cómo hacer esa diferenciación así como entre esos contenidos, entre las redes, sabiendo que... Yo creo que hay un tema, por ejemplo, de confiabilidad que se perdió en Facebook. No sé, es mi percepción. Ya lo que uno encuentra en Facebook no es tan confiable. Si yo quiero una fuente de verdad, por ejemplo, me voy a Twitter. Entonces también es pensar en qué tipo de información poner en cada una.
digamos que Facebook también tiene una acogida súper grande entre la generación de los papás, por ejemplo. Los papás son muy dados, de nuestros papás, son muy dados a usar Facebook. Y también son muy dados a ver videos largos, a ver conferencias, a leer cosas marchas. Entonces es cómo canalizamos a estas audiencias a distintas redes sociales. Tremendo. Aquí nos hace una pregunta, Cristian, y es que hablando un poco de los usuarios que aún están en ese proceso de alfabetización digital, que si tienes sugerencias de aceleración de su proceso en esta etapa de cuarentena. Yo creo que en este momento no podemos presionar el usuario, al usuario a nada, porque el usuario no está en su 100% y lo decía muy al principio de la charla, es como si nosotros lo presionamos, así como el mensaje de tienes que leer 5 libros cuando salgas de la cuarentena, eso va a tener un mensaje contraproducente en el usuario. Entonces, incentivemos el uso de las plataformas sin ser intensos e intrusivos. Tremendo, tremendo. Listo. Bueno. Y hablábamos de esta carga cognitiva ahora y es cuántos lives estamos viendo en Instagram cuando nos metemos a revisar la red social en el día. Es increíble la cantidad de lives que tenemos en el feed cuando estamos revisando. Entonces, lo que tenemos que bajar es la carga cognitiva y tenemos que subirle la información de calidad. Las marcas no han entendido que, por ejemplo, los lives son efímeros, duran lo que dura el live o 24 horas y chao. Entonces, hagamos más bien contenidos estáticos o que el usuario pueda guardar y leer después, pero la información importante no la podemos mandar por un live o una historia, no tiene sentido, porque desaparece. Claro, pero pues finalmente muchas marcas no entienden que eso es lo de menos, marica, y van a seguir apostándole al like para inflar sus números, lo que conocemos como las métricas pues de vanidad, ¿cierto? Sí, total. Entonces hay marcas que lo hacen muy bien. Vuelvo al ejemplo de Pictoline. Ellos tienen unas piezas gráficas muy informativas, con mucha información, pero son piezas que el usuario puede guardar y leer cuando necesite leerlas, cuando tenga tiempo de leerlas. Mientras que un live, se acaba el live y ya. El usuario no puede volver a eso. Y en este momento lo que menos necesitamos es información efímera, porque puede que yo en el momento en que estoy metida en Instagram no esté un 100%, pero quiera volver después a ver lo que me dijeron. Eso me parece muy importante, porque en este momento creo que genera más valor el contenido evergreen. Sí, total, total, porque es algo que no estamos condicionando al usuario a que se quede y lo vea, sino que le estamos diciendo al usuario, mira, aquí está, guárdalo y cuando tengas tiempo lo puedes leer. Por ejemplo, ayer saqué con los 10 tips que les dimos como a los UX, como, ¿sí? Como las 10 cosas que todos los UX deberían empezar a hacer en este momento. Y tuvo muy poquitos likes, pero tuvo muchas personas que guardaron el post. Uh-huh. ¿Quién vuelve ¿Quién vuelve a los posts que guardan Instagram? O sea, yo no, nadie. Pero eso es una tendencia y está creciendo, es como el Pinterest, o sea, se está volviendo un Pinterest entre comillas, porque las marcas, algunas marcas han entendido esto y han empezado a hacer contenidos más largos y más robustos, pero partidos en, no sé, 4 o 5 posts, y los usuarios lo guardan y lo leen cuando lo necesiten. Yo, por ejemplo, sigo muchas cuentas de UX en Instagram, lo guardo y cuando me acuerdo lo leo. Ok, tremendo. Por aquí dicen que los lives son algo más pasajero. Te desaburren, hacen parte del ocio, te pueden hacer pasar un buen momento. Claro, pero por eso quedan los Instagram TV ahí, sobre todo en Instagram. Y yo creo que los likes se volvieron un tema demasiado mecánico. O sea, ya ni siquiera es consciente, como que el usuario lo haga conscientemente porque me gusta, sino porque él hace scroll y da doble tap. O sea, ya es un movimiento muy mecánico. Listo, por aquí dices que sí, habría que revisar. Yo sí guardo un montón de publicaciones que me ayudan.
Yo guardo las que dice, las del horóscopo. ¿Qué cuentas? Esta pregunta está chévere. ¿Qué cuentas de Instagram sigues de UX? Yo soy súper mala para la retentiva, déjenme, les hago una lista y se las comparto porque tengo cero retentiva de los nombres de las cuentas, pero cero. Eso está bueno, entonces podemos hacer Sigo a incluso un una, post, podemos hacer un post de eso, está chévere. de una, de una. Sí, sigo a una persona que se llama UX Charlie, que lo conocí en el ILA el año pasado y es muy bueno y tiene un tema de economía del comportamiento muy chévere. Sigo uno que se llama UX Trends, sigo otro que se llama UX Trends. Pero listo, hagámosles una. ¿Qué estaba diciendo por allá aquel? que UX Trends es muy bueno. Y UX Helen también. Por aquí hablan de UX.patricia. Bueno, vamos a ver. Igual vamos a hacer como las 10 cuentas más top. Yo no sé, pero nos las vamos a sacar así sea del sombrero. Sí, una. Verónica Lecomte nos dice en Instagram UX Trends, UX rayita abajo Trends, UX Bytes, UX Brainy, UX rayita abajo Store, UX Designer, That World, no, mejor dicho, esta vieja, mejor dicho, nos hizo la tarea. Gracias. Gracias, Deo. Listo. Y entonces, ay, espérate. Te volviste. ¿Qué pasó? Sí, ya. Entonces, aquí hay un ejemplo súper claro del tema de la carga cognitiva. Está Bancolombia versus Home Center. Home Center tiene más o menos en esta pantalla del Home 30 call to actions. 30. ¿Sí? Donde tiene la información del producto, más la información de la tienda, más la información del COVID, más las nuevas políticas. Bancolombia tiene el menú, que nunca va a cambiar, y 3 call to action. Entonces es como, no saturemos al usuario de información que de verdad no es necesario en este momento. Pero Seamos concisos y hagamos las cosas bien. yo personalmente tengo ahí como una pregunta, porque tengo como un sentimiento encontrado, y es que quizá en las investigaciones que se hayan hecho, ¿sabes? Es que pues uno desde la visual puede decir todo bien, ¿cierto? Pero hombre, quizá ellos hayan encontrado en sus investigaciones que es que la gente prefiere tener todo ahí. Porque, por ejemplo, el Home Center de Chile, que es la casa matriz, la home de ellos es completamente diferente a la de Colombia. Y es súper limpia y todo está organizadito de una manera súper bonita y tal, ¿sabes? Como pensada desde el UX. Yo no sé, no sé eso cómo lo ves, o sea, yo no logro... Yo la verdad no creería mucho que va como ligado a la investigación, sino a la necesidad de poner toda la información ahí. ¿Sí? Como exponer al usuario toda la información y ya, y cumplir con la tarea de, se lo dije. Yo realmente no creo que haya un tema de investigación profundo ahí, sino un afán por exponer toda la información que tienen que exponer. Ok, claro, eso de la jerarquía por países también es chévere. Por aquí dicen, nos mandan un abrazo, Vero Lecomte nos manda abracito. Dice, no jerarquizan, cuando todo es importante, nada es importante. Hoy, curiosamente, estaba esta mañana en una sesión con su señor novio, eh, donde el líder de producto de un proyecto en el que estamos participando, yo tenía un apunte que a mi parecer era muy bueno, pero al líder del diseño del producto, pues no le pareció tan fundamentado. Y es que yo sí creo que cuando hay dos cosas muy importantes en una pantalla, las dos cosas deberían estar puestas en el mismo fold, sin necesidad de que haya un scroll, de maneras en importancia de jerarquía. Es mi opinión y yo lo siento así desde el fondo de mi alma, pero yo quiero que vos me lo digas. ¿Vos qué pensás? Por aquí No te digas no, por aquí Andrés me está respondiendo, depende. Pero yo siento que el primer fold de cualquier plataforma es el principal, siempre. O sea, porque no todos los usuarios van a hacer scroll. Y de ahí depende mucho el porcentaje de rebote de una plataforma. Si el primer fold no enamora, el usuario se va.
Yo estoy de acuerdo en que la gente viene rápidamente por esta información y si no se la das, chao, la perdiste, ¿sabes? Bueno, pero bueno. Sí, claro, y digamos que el tema del usuario no hace scroll está muy mandado a recoger, el usuario sí hace scroll por el mismo comportamiento que tenemos en las redes sociales, Pero pero dependiendo del el primer contexto. impacto es importante. Y yo también creo que ese scroll depende del contexto, ¿sí? Sí, Bueno, listo. total. Bueno, Ese ejemplo y por último, de Home Center está importante. Muchachos, ¿qué otro ejemplo? Aquí rápido, están todos ya aburridos. Otro ejemplo que ustedes hayan visto por ahí maluco, rápido que esto vamos a echar todos al agua. Chorizo para todos los malos. Nah, no dijeron nada, entonces bienvenida a tu continuidad, querida. entonces por último, ¿para qué les dije todo esto? Porque desde el UX, desde cómo le hablamos al usuario, podemos influir en las elecciones de los individuos sin anular la libertad de la elección. Es decir, yo puedo hacer que toda mi plataforma le hable al usuario de una manera que tome una decisión o un comportamiento en específico. Y este concepto va muy ligado a la economía del comportamiento y un concepto que se llama el nudge. ¿Qué es el nudge? Es pequeñas acciones que empujan al usuario a hacer ciertas cosas. Porque los users, las personas que diseñamos experiencia de usuario, somos arquitectos de decisiones. Le decimos al usuario. ¿Qué es el concepto nudge? En español eso quiere decir empujón. Entonces son pequeños estímulos que le ponemos al usuario dentro del journey para que tome X o Y decisión. Ajá, danos ejemplos. Bueno, yo creo que aquí hay muchos ejemplos. Les voy a contar, por ejemplo, este de la mosca en el orinal. Esto fue en Holanda, pusieron un adhesivo de una mosca en un orinal y los hombres mejoraron su puntería por querer orinar encima de la mosca. Claro, y nadie iba a meter allá la mano a ver si eso era verdad. Exactamente. Putas, ok. O por ejemplo, estas escaleras que tienen un mensaje en cada escalera e invitan al usuario a seguir leyendo y hacen que realmente reciban el mensaje. Entonces, como conclusión de todo esto que hablamos... Pero vení, porque es que estoy viendo todo esto muy aplicado a los conceptos offline, ¿sabes? Y me parece chévere que nos des ejemplos de esto en digital. De esto en digital. Bueno, yo creo que todo lo que les dije de cómo le hablamos al usuario es la herramienta para construir esos empujones, ¿sí? Esto más allá de poner un botón o un link o un menú, es cómo le hablamos para que el usuario tome las decisiones. Por eso todo esto está enfocado en qué mensajes debe recibir el usuario. Pero en digital, por ejemplo, lo que hablábamos del primer scroll, de los botones que deben ir en el primer scroll, es un nudge súper, pues, súper potente. El primer botón y el primer call to action que encuentra el usuario generalmente es al que le va a dar clic. Por ende debe ser el más importante y la acción de conversión que queremos lograr. Ok, me queda claro. No sé si tengan más ideas de cómo hacerlo. Sí. Ángela Pinzón dice que un comentario desde su punto de vista frente a ese concepto de UX, y es que hay que ver UX no como algo meramente digital. No se puede desligar online de offline. Toda acción online genera una reacción offline. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Pero como estamos en la coyuntura y pues finalmente también estamos llevando casi todo a un escenario Digital. pues está muy chévere poder ver eso cómo se construye desde digital. De hecho, eso me genera una pregunta. Entendiendo que muy pocas personas, es que offline igual no salgas de casa, pero eso me genera esa pregunta y es, ¿qué a las personas que salen? Por ejemplo, yo tengo aquí un problema en el Parque de Usaquén con los domiciliarios de Rappi, ¿sí?
a todos, los odio porque es que parecen hormigas, todos así junticos. Y entonces yo me muero y me condeno de la ira. Pero entonces en ese tipo de ejercicios, por ejemplo, Rappi debería aprovechar ese tipo de escenarios, por ejemplo, para pegar en las bancas cosas. Eso también genera recordación de marca, no solo al Rappi, sino que yo salgo por la mañana a sacar el perro y lo veo y digo, ay, tan bonito Rappi, ¿sabes? ¿Eso también estaría entonces aplicado? Claro, de hecho, en estos días salió un artículo en Medium sobre la señalética después de la pandemia y ponían ejemplos sobre los adhesivos que se están pegando en los metros, sobre los adhesivos que están usando en los supermercados de mantener la distancia. Entonces es como toda esta tema de señalética está cambiando en pro del COVID y eso también va dentro de la experiencia de usuario, porque como dice Ángela, esto no es solamente digital, esto es todo. Y adicional a eso, nosotros tenemos el vicio como usuarios de compartir lo que vemos en redes sociales. Entonces yo veo un adhesivo bonito que me dice mantén tu distancia, le tomo una foto, la subo a Instagram y va a hacer que otra persona sea consciente de que tiene que mantener su distancia. Ok, muy bien. ¿Qué es el fold? El fold es, cuando hablamos de fold, estamos hablando del scroll que tiene una plataforma, de cuando tienes que subir o bajar en una plataforma. Entonces el primer fold es la primera pantalla que ves. Muy bien. Nos preguntan sobre los pop-ups, ¿sí? Que si hacen parte de este concepto de UX, porque pues son molestos, pero todo el mundo los usa en marketing y en inbound, que me molesta mucho porque pues se supone que yo soy estratega inbound, pero yo recomiendo los pop-ups dependiendo de las navegaciones del usuario. Por ejemplo, si consumió 3 o 5 contenidos, ese man le interesa algo. Bótele un pop-up y dígale que venga y conversemos o que descargue lo que consideres, ¿sabes? Pero después de esa inteligencia breve, pero si te abre la pantalla, de hecho Google penaliza eso. Sí. Google penaliza los sitios web que de entrada te reciben con un pop-up o que en microsegundos, después de que empiezas a navegar, ahí mismo te bota el pop-up. Pero pues vos... Sí. Pues, Yo sí. soy súper enemiga de los pop-ups, pero depende de la acción del usuario. Es decir, cuando es una acción crítica donde yo tengo que interrumpir el flujo del usuario y decirle, espera que usted tiene que ver esto, uso un pop-up. Pero solamente para acciones críticas, porque soy súper enemiga del pop-up. Cuando le quiero comunicar algo que está por fuera de su journey, de su comportamiento de navegación, pero no quiero interrumpir como el flujo que está llevando, uso, por ejemplo, una notificación arriba o ese tipo de cosas que no invadan la pantalla del usuario. Eso es una muy buena solución para ese problema. Eso es importante. Listo, nada, y nos cierra Oscar Riaño diciendo, sugestionas para conminar a obedecer, muy psicológico. Claro, ese es el arte de la persuasión, de la persuasión. Entonces, la gran conclusión de esto es, nosotros como users somos arquitectos de las decisiones que está tomando el usuario y por ende, respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, sí podemos generar comunicaciones sin impartir miedo, pero siempre pensando en cómo hablarle al usuario. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿ya acabaste? ¿Ya? Ay, no, pero esto debería seguir. Eso está muy bueno. De 42, de 82, esto va como por múltiplos de 2, de 82 registrados nos conectamos casi 40 minutos, 42 personas. De esas 42 hasta las 8:19 éramos 34, 35 y después de casi 2 horas, 1 hora y 40 minutos, todavía seguimos 30 minutos, 30 personas. Esto es grandioso, me parece fenomenal. Un tema muy apasionante, creo que esto ha sido una clase magistral, me llena de orgullo y me honra que hayas seguido esta corriente. Gracias, he aprendido muchísimo y todos con sus comentarios participativos, mejor dicho, maravilloso. Esto se llama democratización de conocimiento. Dice Cristian Spitia, una última pregunta. En el marketing, a través de SMS o WhatsApp, ¿hay algún elemento adicional al writing que nos recomiendas para tener en cuenta?
siempre tener un link de call to action me parece súper importante. De nada me sirve tener un SMS que me está pidiendo una acción si no tengo dónde hacer la acción. Tremendo. Y links corticos, por favor, esos links de 45 líneas no funcionan. Puro Bitly ahí al piso. Google Shorten. Ah, creo que no existe. Bueno, te pregunta Manuela Giraldo que ¿cómo te educaste en UX? ¿Crees que es posible estudiar o si aprendí haciendo? Yo me eduqué muy empírica, yo soy comunicadora. Es muy importante tener unas bases sólidas de teoría en lo purista del Nielsen y de los Jungianos que hablábamos ahora, pero creo que todo profesional de UX debe aplicarlo para aprender, porque todos los proyectos son distintos, todos los usuarios son distintos, todos los clientes son distintos, y te lo digo yo que trabajé en una industria tan difícil como la aviación low cost. El usuario y el UX en ese tipo de industrias es totalmente distinto a lo que tú ves en un retail. Entonces creo que es súper importante practicarlo para poder ir avanzando en el conocimiento. Y practicando es hacer wireframes, es todo el proceso. ¿Vos haces UI? Yo no hago UI, yo soy muy purista con el UX. Nunca quise migrar al UI, realmente. Para eso hay personas muy buenas en UI. Y yo realmente me fui por la rama del research, que es lo que me apasiona. Entonces, sí, hacer wireframes, leer, hacer el ejercicio de meterte a un sitio web y hacer una heurística, entre comillas, de qué está bien y qué está mal, consultar, digamos que esas son cosas que le ayudan mucho a uno como a entrenar ese chip del UX. Listo, genial. Yo me saqué como 4 temas para hacer talleres. Creo que por ahí les vamos a estar compartiendo para ver si se quieren venir a formar con Isa y por ahí encontramos otros cracks ahí. Listo. Ay, qué puta, estoy tan emocionada que esto me sube encima de la mesa. Muchachos, muchas gracias. Ha sido una excelente noche, mejor dicho, me tocó pararme por café 2 veces, creo que no voy a dormir. Muchas gracias, Isa. Ahora lo que sigue es que les vamos a mandar esto por sus correos con un linkcito para que vean en YouTube. La presentación, pues, no sé si la quieran, igual se las compartimos. Y esto me acuerda decirle a Daniela Hoyos, hey, mándame tu presentación para poderle compartir las memorias a la gente. Y ya. Gracias y gracias. Por ahí les estaré compartiendo las de la siguiente semana, que es una enfocada en educación, diferencias entre virtualidad y distancia. La diferencia entre educación virtual y educación a distancia. Picos para todos, gracias. Gracias.